programa es como muy Luna. Antes tuvimos la participación del hermano pequeño, el general Luna. Y ahora la mayor. Y ahora la... No, ella no quiere que yo diga eso. La señora Claus. La hermana, la doctora. Hay que decir que soy la mayor. Deberían actualizarlas. La señora Claus está muy buena moza. Yo aprovecho para compartir. Yo no sé por qué hablamos de eso, sí. Aprovecho para compartir con ustedes un meme que me encontré ahí. ¿Una qué? Nunca se pierden los años que se quita una mujer. Van a parar a cualquiera de sus amigas. ¡Ay! Entonces ella no me deja ¿Quién quitar. tendrá lo suyo, doctora? Lo que usted se quita. Ella no me, yo ¿Dónde no me han ido a parar, doctora? Tú no me dejas quitar porque yo te lo iba a regalar. Pero tú no quieres. No, fíjese usted que no, doctora. Fíjese que no, doctora, que no quisiera. Vamos al tema. Y que está bien, déjelo ahí. Eso es un regalo que nadie quiere. ¿El qué? Los Ay, años. yo sí. Los años. No, Sí. los años ajenos. Los años Claro. ajenos. Y ¿Para estos qué? niños, y estos niños pequeños que andan diciendo, no, Mateo, tengo 8. Ay, amor. Ay, qué falacia. Ay, amor, No eso, crezcan. eso es ahora. Ahorita tú vas a decir, ¿para qué yo me estaba ¿Qué le dirías a tu yo de cuando pequeña? No crezcas, no te lleves de esa mentira. Eso Mira, no es verdad. Disfruta mientras Vamos a puedas. darle la bienvenida a Misael, que tenía... ¿Cuántos años no te veíamos, Misael? Años. Bueno, hace años, sí. Pero mucho. Desde el terremoto de Haití. Pero No, no. Jesús. el terremoto de Después de Haití eso no. él ha venido. No. Sí, pero más o menos está por ahí. No. está muy lejos. No. Como Hace un 2 rato. años, 2 años. No. No, un sí, ¿Tú habías más. venido aquí? A esta cabina. No. No. No, pero la cabina no tiene tanto, Ámbar. Este edificio tenemos No, el mucho. edificio, yo digo, esta cabina después que la remodelaron Pero no denle tiene la tanto. bienvenida, vamos a hablar. Vamos. Comienza. Señores. No, Que pero vinimos está bien, a hazlo tú. trabajar. De verdad. Miren, la doctora Luna vive con ese afán de educar, porque definitivamente no se trata solo de tener información, porque información es lo que más hay. Ya lo Se sabes. trata de educarnos con esta información que puede ser válida o no válida, porque nosotros estamos expuestos a cualquier tipo de información, pero no a cualquier tipo de educación. Entonces, la doctora Luna convoca a estos dos aliados para llevar a cabo un taller en Santiago. Un diplomado. ¿Ves, Cristal? Que era un diplomado. Que son ¿cuántas sesiones, doctora? Son 10 semanas. ¿Eh? 60 horas. ¿Y usted va para Es Santiago mucho, todos los días? No, porque es virtual. Es virtual. 60 Con horas. una sola clase presencial de la buena musa. De Clarindi. Está Un taller. Clarindi. Qué chulo. Sí, está buenísimo. Muy chulo. Así es. Aquí entre tú y yo, ¿quién tú que te sugirió que hiciera eso? ¿Eh? Tu hermana te dijo. ¿Qué? Tu hermana te dijo, contacte a esa gente. Ah, claro, es que yo ando con el cuchillo en la boca, mi amor. Como debe Y de tu ser. hermana desenvainando, por si acaso. Claro, y buscando relaciones, porque ciertamente las relaciones primarias son las que priman en este país. Para tú conseguir algo, tú tienes que Yo creo que tener eso es global. Yo creo que en este país, en el mundo entero. Bueno, pero bueno, hablo de Tener un mi amigo experiencia. que tiene un teléfono de alguien que te puede interesar para tú presentarle algo, no es malo. Ya, Mira, sí. Eso es lobby 101. Pues, vamos a darle la bienvenida a Misael Ventura, que teníamos añales que no lo veíamos, a Clarindi Esteban, que ya es parte del staff de Solo para Mujeres, y a la Eso. doctora Luna, que se resiste, pero no le va a quedar más remedio. Lo dijo que en el Vuelvo, reintegrarse. vuelvo. No le va a quedar más remedio que reintegrarse a la Me doctora reintegro, Luna. eran vacaciones nomás. Mira, cuéntenos, doctora, el motivo de la visita. Hola, querido público. ¿Cuánto tiempo? No, Mucho doctora, no es tiempo. querido Ay, querido público. público, ya no. No, es que no ya era en perdón, serio. Es que no era querido público, era público querido. Público querido. Pues miren, la verdad es que gracias por el espacio, ya vengo aquí como una colaboradora de Solo para Mujeres, volveré, yo sé que ustedes me extrañan, pero mira, en serio, lo que pasa es que hemos Bien de autoestima. formado, vamos a ofrecer un diplomado en la Universidad Católica Madre y Maestra, al que hemos titulado Los primeros años de la vida importan, cuidado y atención en la primera infancia. Como ya tú presentaste, Clarindi, que es una psicóloga clínica, escolar, con experta en neurodesarrollo y muchas otras cosas más, y Misael Ventura,
que él es mercadólogo, sin embargo tiene una maestría y una formación en seguridad, prevención de accidentes y muchísimas otras cosas que él va a decir, pero además que trabaja en el 911 como despachador, encargado de despachador. O sea que Misael tiene mucha experiencia en términos de seguridad. Y también viene de la experiencia que en su momento trabajó en el CONDEI y entonces estaba también vinculado al tema de seguridad. ¿Por qué hemos diseñado este curso, este diplomado? Y que va dirigido, obviamente, para los profesionales de cuidado y atención en los primeros años de la vida, en la primera infancia, pero también para público en general, para los padres, para todo el personal que quiera interesarte sobre el tema. ¿Qué sucede y por qué partió mi inquietud? Porque hay mucha información científicamente comprobada y validada que habla de la importancia de los primeros años, los 5 años de la vida. En principio comenzaron poniendo atención a los primeros 1000 días. Y que esto va desde el embarazo hasta los 2 años. Y ahora sigue los siguientes 1000 días que lleva el tiempo hasta los 5 años. ¿Y por qué esto? Porque se ha demostrado que en este tiempo hay muchas ventanas de oportunidades que deben de ser reconocidas, valoradas, atesoradas e intervenidas para que los niños y las niñas puedan crecer de manera plena, armónica y con todas sus capacidades. Porque el cerebro en los primeros años se va desarrollando muy, muy rápido. Nosotros nacemos con un cerebro pequeñito, por eso es que hasta el año comenzamos a caminar, porque hay una parte del cerebro que se desarrolla fuera del útero. ¿Y por qué es entonces importante valorar ese tiempo? Porque el tema de la nutrición, la alimentación, la estimulación, las experiencias que tengan los niños, el entorno seguro, la calidad de la atención que sea cercana, cálida y sobre todo reconociendo disponible y reconociendo los ritmos de cada uno de los niños, eso es lo que va a permitir que los niños se desarrollen a plena capacidad. ¿Y por qué la importancia de los primeros 5 años? Porque en esta etapa de la vida es que se sientan las bases de la salud, del conocimiento, del desarrollo cognitivo, del desarrollo emocional. Y me parece que son tantas informaciones que hay y tanto desconocimiento que existe, no solamente desde el punto de vista de toda la información científica, pero desconocimiento de las personas que están directamente con los niños, en muchos casos. Podemos encontrar que hay mucho énfasis en lo que tiene que ver con lo pedagógico, pero en lo que tiene que ver con, por ejemplo, que una cuidadora sepa un poco de alimentación infantil, de por qué hay que darle a los niños no alimentos procesados, por qué hay que dejar que ellos coman de manera libre. El tema de seguridad, porque es importante cuando tú vas a escoger un centro de atención para tu hijo, tú también tengas en cuenta todos estos aspectos. Y sobre todo porque hay mucho desconocimiento de esta información, entonces los papás entienden, bueno, él está ahí, está jugando, pero estamos desperdiciando ese tiempo. Entonces es como una llamada de atención y una llamada a la acción que este diplomado propone para cambiar la mirada y mirarla de una manera integral y entonces poder valorar estos primeros años. E insistimos también porque nosotros tenemos que mejorar... ¿Es técnico este diplomado? ¿Es técnico este diplomado? Tenemos que mejorar la capacidad de nuestros niños y nuestras niñas. No es tanto técnica, nosotros vamos a compartir información, actualización. Hay algunas cosas que son talleres, que Clarindi lo va a hacer, alguna información que vamos a ofrecer, que le va a permitir a las personas que participen, poder tener esas herramientas que le permitan entonces favorecer el desarrollo. Cuando digo que si es técnico me refiero a que si es para profesionales o si no es. O sea, una mamá puede hacer el diplomado, un papá. Sí. O sea, yo quiero aprender y saber conocimientos que me ayuden a la crianza de mis hijos. Sí, por supuesto que sí. O sea, que está abierto. Es abierto.
Clarindi hablaba eso. Justamente ahorita lo conversábamos porque es un diplomado que está dirigido a toda aquella persona que esté dispuesta o quiera aprender. O sea, que esa información, eso que tú decías ahorita, de que hay tanta información, hay tanta inteligencia artificial que dice tantas cosas, ¿qué hacemos con todo eso? Porque la información, si tú no tienes una formación, no sirve de nada. Una información, o sea, mucha cosa, si tú sabes qué hacer con ella, no sirve de nada. Entonces, desde la parte pedagógica, lo que vamos a ver es un poco de neurodesarrollo y cómo acompañar a tu hijo o a esos niños a tener un desarrollo saludable desde todas las aristas. O sea, lo que vamos a ver es acompañamiento al desarrollo de tu hijo o de los niños que tú tengas a tu cargo en caso de que tú tengas, o seas desde el rol de maestra, o sea desde el rol de cuidador o cuidadora. ¿Cómo tú puedes acompañar el desarrollo de esos niños de una manera oportuna? O sea, sin Pero que... tú sabes que, es que ustedes se encuentran con la dificultad de, o sea, ¿y qué tanta cosa es? Porque antes los muchachos se criaban y no pasaba nada. ¿Y qué tanto es? Y toda esta monería y toda esta ñoñería. Sí, pero ¿Cuál es la diferencia entre toda esta ñoñería y todo lo que se hacía antes? Hay un salto, Clarindi, en el desarrollo, o la doctora Luna, en el desarrollo de los niños. Los niños que nacen ahora son niños muy diferentes, con personalidades muy fuertes, que saben mucho. O sea, señores, para criar ahora hay que dar mucha página para la izquierda, hay que tener argumentos con esos niños, o sea, Pero hay que educarse. Lo que tú planteas es porque ahora los niños tienen más estimulación. Cuando yo crecí, cuando yo nací, lo único, por suerte que me desarrollé bien, Adiós las gracias. Y mira de qué forma. lo que se planteaba para un bebé que había que darle de comer, Y ya. limpiarlo, cargarlo un ratico, ponerle la cuna y mantenerlo que él resuelva. vivo. Y dejarlo que llorara para que se le Para- desarrollaran los exactamente. Qué bonito. pulmones. Como ella lo resume, todo muy Mantenerlo técnico, vivo. mantenerlo vivo. Claro. Claro, ya todo estaba bien. Sí, Ese era el sí, punto, ¿no? realmente sí, es así. Y fíjate cómo Suena en historia, pero es esa anécdota. época los niños nacían con los ojos cerrados, Sí, 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 sí. como los gaticos. Ah, Jesús. Pero hoy día los niños, y hoy día y un poquito más atrás los niños nacen, tú los llamas porque ya aprendimos que los niños escuchaban. Antes no se sabía que había una conexión entre el útero y el exterior. Y entonces ese niño iba creciendo ahí sin estímulo. Pero hoy sabemos que los niños reciben estímulo del exterior Y responden. y que el útero se reconoce como la primera escuela porque los bebés van aprendiendo a escuchar, a reconocer la voz de mamá, de Sí, papá. señor. Sí, señor. Si mamá tengo una fiesta, Música. bueno, yo lo muevo. El tema de la comida, ya sabemos incluso que los bebés en útero pueden paladear cuando una mamá come algo, por ejemplo... Picante. Sí, Dulce. o por ejemplo fuerte, los bebés pueden reconocer El sabor. ese sabor. ¿En Y serio? por eso se habla mucho, por eso es que se promueve la lactancia materna, porque esa comida que mamá comía cuando estaba en la panza del bebé, ellos pueden ir reconociéndolo, porque a través de la leche los sabores atraviesan y la leche tiene un sabor distinto. Fíjate. Ella habla con una pasión. Me encanta. Ok, mira una cosa, Misael, tú tienes mucho que ver con el tema seguridad. Correcto. Y realmente hay un refrán que dice que a los hijos los pobres, a los hijos los locos los cuida Dios. Porque es como que tú piensas que son adultos en miniatura y un niño no es un adulto en miniatura. O sea, tú lo dejas que vaya adelante porque él tiene que saber cómo defenderse. Un niño no sabe cómo defenderse. Así es. Y precisamente lo que buscamos desde el enfoque de la seguridad es primero crear conciencia, pero crear una conciencia en prevención de accidentes. Ok. Posterior a crear esa conciencia en la prevención de accidentes es también tener esa capacidad de evaluar los entornos, Ok. sea en el hogar o en el centro donde estudian. ¿Cuántos padres o madres, padres en sentido general, van a una escuela y evalúan si tienes ruta de evacuación, si tienes la señalética, si tienes extintores? Cosas básicas.
solamente he mencionado. No he mencionado las dimensiones de las puertas, las barreras para evitar que entren personas que no pertenecen al centro. O sea, si vamos a evaluar un centro educativo, sea de primera infancia o un colegio o escuela de primaria o de secundaria, no todos van a cumplir con todo eso. Entonces, lo sabemos. Y lo que queremos con este diplomado es precisamente crear esa conciencia, motivar a la gente a que haga una cultura de prevención y que luego que tiene esa cultura de prevención, entonces pueda convertirse en alguien que pueda analizar los entornos y decir, wow, aquí yo debo exigirle a este centro que mejore la seguridad en este sentido, en aquel. Pero si también preguntamos cuántos de los padres que nos están escuchando en este momento ha hecho un curso de primeros auxilios, quedaríamos, o sea, 2 o 3 levantarían la mano de los que están ahora mismo en su vehículo o en su casa. Y esa es la conciencia, o sea, no queremos juzgar. ¿Y cuántos de los cuidadoras, de las profesoras, tienen un curso de primeros auxilios? Correcto. Entonces, esa era la otra parte que iba. O sea, ¿cuántas de esas cuidadoras están certificadas en primeros auxilios, en reanimación cardiopulmonar para pacientes pediátricos y para niños, para adultos? Pero aquí vamos a enfocar solamente en los pediátricos y en los niños de 1 a 8 años y de 0 a 12 meses. Entonces, no queremos juzgar a la gente, lo que queremos es crear conciencia de que es necesario. Si usted tiene a su niño en una estancia infantil o donde lo cuidan de 1 a 5 años, ¿cuáles son las cosas que debería tomar? Deberían primero darle un tour en esa estancia y verificar que de donde la alimentación... En un mundo ideal. En el mundo ideal y lo que debería ser. Que debería ser estandarizado. Ahí es donde queremos llegar. Y precisamente, como lo primero decía la es que doctora, tú tienes que josear un cupo. Es así. Hay que josear, o sea, nuestra realidad es que hay que josear un cupo. Claro. Sí. Entonces, Sí. después del joseo del cupo, me pregunto, ¿enseñas tú al niño a cuidarse? Independientemente de que esta sea la responsabilidad de un adulto, pero el niño que pueda identificar qué cosas no puede hacer porque se pone en riesgo, dependiendo de la edad que tenga, por ejemplo. Correcto. Además de eso, es toda una secuencia. Son tantas cosas que involucran un centro, porque debemos establecer las reglas del juego. Y las reglas del juego comienzan con los procedimientos y políticas en seguridad que debe tener ese centro. Que corre más riesgo, porque ciertamente un centro de educación que tiene un niño tiene muchísimos más riesgos que la propia casa de un niño, porque hay más niños y todo eso se aumenta. Ciertamente lo que tú estabas diciendo, o sea, ¿quién ha pensado que en un colegio se entrena un personal, por ejemplo, un personal de servicio, un seguridad, una nana, o sea, Un portero para no dejar que se te lleven un muchacho que no es es. que queremos llegar. O sea, es justamente, mucho trabajo, ¿eh? Hablábamos al momento, hay una estrategia que se llama filtro sanitario. Y es cuando tú recibes los niños, tú tienes que revisarlos. Primero saber si están Se hacía enfermos. antes, se sigue haciendo ahora, doctora. Eso es un protocolo que deben de tener Claro, todos porque los yo me centros de acuerdo consiste el atención filtro infantil. sanitario. Cuando nosotros estábamos chiquitos se hacía. Que un médico, una enfermera, un personal capacitado, formado, te revisan a los niños para saber si el niño no está enfermo, si está enfermo, qué tipo de enfermedad tiene, saber si esa enfermedad es infectocontagiosa y pone en riesgo a los demás, pero además de eso, detectar si viene un niño con alguna lesión. O piojo y eso también te exactamente. Porque tú puedes recibir en una... Y Misael hablaba de estancia, eso es una terminología que ya no se utiliza aquí, pero lo que estamos hablando ¿Qué se usa ahora? Bueno, Sí, pero centros de atención, centros de atención, ok, a ya la no se primera usa instancia. estancia. No, porque la instancia era... Una guardería. Eran los centros que estaban bajo En los la en las- coordinación del CONDE, que ya no existe, pero también ¿Y quién que es el daba CONDE? asistencia a las empresas, o sea, a través de las estancias era un tema de las social, empresas. exactamente, Ok, ya, sí. ya. Pero ya. bueno, estamos hablando de centros de atención a la primera infancia y nos estamos refiriendo un tanto a los centros privado, porque también nosotros tenemos una debilidad. En términos de país, hemos tenido avance en políticas públicas dirigidas a la primera infancia, pero esa política está muy establecida en los servicios, por ejemplo, que establece el En los servicios INAIPI, públicos. que establece el INAIPI, pero hay una parte
que es la mayoría de los que prestan servicio privado que no Que son no. regulados. No. O sea, no tienen una estrategia. Tú te hablas un centro, tú llenas algunos requisitos, pero tú no tienes nadie específicamente que te supervise. Mira, hay un tema, por ejemplo, con lo de la temporada de lluvia. Aquí hay advertencia de inundaciones súbitas y aquí hay muchísimas calles que se inundan. Y usted no tiene, yo recuerdo cuando ellas estaban en el colegio, mi colegio se inundaba. Y recuerdo perfectamente bien una experiencia que los hermanos García hicieron un puente. ¿Cómo hicieron un puente? Era una camioneta alta, entonces tú cogías a los muchachitos, los subías en esa camioneta y los cruzabas para el otro lado donde estaban los papás esperándolos, porque se inundaba. Entonces, aquí hay cualquier cantidad de calles en los colegios. Nosotros tenemos un semillero de colegio, perdónenme la expresión, en todos los sitios, y hay calles que se inundan y que tú no tienes cómo sacar tu muchacho de ahí. Y si tú estás trabajando, tú no tienes tiempo de ir a buscar a tu muchacho. Entonces, ¿cómo podemos proceder con esto? ¿Qué debe saber? ¿Qué debe saber un papá? ¿Qué debe saber un profesor? ¿Qué debe saber un adulto? Lo que pasa es que de primera instancia, ¿cuál es el protocolo que tiene ese centro? En esos casos. El 90% de los centros educativos, No despacha. sean de cuidado, sean de clase, sean de lo que sea, no tiene un protocolo a seguir con este tema. Y no solamente con ese y con 1 millón de temas más. Pero ese que es algo tan tangible que de repente tú tienes el sol y de repente se inundó. Exacto. Porque en nuestro país Y es súbito. así. Claro. Entonces, el refrán aquel de que en este país el día más claro llueve. Así es. Entonces, los colegios o los centros de atención infantil no tienen un protocolo para eso, porque a veces ni siquiera saben que pueden tener un protocolo para eso. Entonces, justamente de ahí nace esa necesidad de que, ok, tú no lo tienes, no lo sabes, vamos a dártelo, vamos a crearlo juntos. Ok. Y desde ahí parte, porque no solamente la seguridad física, sino la integridad, no solamente de los estudiantes, sino también del personal que trabaja en ese lugar. ¿Qué Y de la tiene- planta física también. ¿Qué integra este diplomado, doctora Luna? Muchas cosas, mira, comienza. Arroz, habichuela, carne, tostones, ensalada, Tenemos- postre y Adelante, café. doctora. Ya, adelante. bastante te faltó. Tenemos 10 módulos, se va, y es barato tú, baratísimo. ¡No! Tenemos 10 módulos, son de Económico. semana. Asequible. económico. Gracias. Asequible, tampoco es Gracias. económico. Gracias. Asequible. El Mira, conocimiento primero- no es barato. Vamos a hablar. No Ay, debe. Vamos a hablar primero del No enfoque es. integral de la atención a la primera infancia. Ya lo decía, nosotros tenemos una política pública de atención a la primera infancia donde están establecidos todos los servicios y los parámetros para ofrecer atención. Insisto mucho que esta parte la gestiona el INAIPI, pero que generalmente los centros privados pues no están relacionados con el INAIPI. Entonces vamos a hablar sobre desarrollo infantil y la evidencia científica, lo que la evidencia científica te está hablando de lo que los niños necesitan, como por ejemplo cuáles son las intervenciones efectivas basadas en evidencia, el impacto provocado, comprobado en el desarrollo infantil y emocional de acuerdo a la atención, la introducción en los primeros 1000 días, los siguientes 1000 días. Otro módulo habla sobre los primeros 1000 días que lo que abarca desde la gestación hasta los 2 años. Toda esa ventana de oportunidades que existe desde el embarazo hasta los primeros 2 años. O sea, cómo la mamá se debe de cuidar, porque desde ahí partimos, la alimentación, la Ahí estimulación. habla de la abuela. No, pero hablamos podemos del vínculo, tocarlo. pero lo podemos tocar. Hay que hacer un módulo nada más de las abuelas. Lo La siguiente... abuela, y por favor, no me deje de lado las coabuelas. lo No me deje siguiente- de lado las coabuelas. Los Claro, siguientes sí. 1000 días, que son de los 2 a 5 años, que esto es una nueva política que se está estableciendo a partir de cómo apoyar a los niños para ir desarrollándolo a integrar a la escuela, y había hablamos la transición de la independencia a la escolarización, Wow. recomendaciones de cuidado y de estimulación individualizada, el rol de la familia y la comunidad en esta etapa. La El tribu, otro- la famosa tribu. El de otro tu es abuela. un módulo, el quinto, sobre salud infantil y nutrición. Una de las debilidades que tienen
los centros escolares en términos generales tiene que ver con la nutrición. Nosotros estamos utilizando muchos alimentos ultraprocesados que ya se ha demostrado que están muy vinculados con la obesidad infantil. ¿Y a qué me refiero con alimentos ultraprocesados? Por ejemplo, esos juguitos así bonitos, de colores chulos, Ay, que que le vienen gustan mucho a los un niños, empaque espectacular, o ¿eh? esas compotitas que vienen así, que ya no es de vidrio, sino en un estuche que tú lo exprimes y ya. Sus favoritas. Entonces tienen colorante, tienen aditivo, tienen mucho azúcar, te dicen que son 0 azúcar, pero que no tienen azúcar añadida, pero ahí hay trampa. Entonces hay mucha trampilla en el tema de la nutrición. Entonces vamos a hablar de esto por etapa, la importancia de la lactancia, la alimentación complementaria. ¿De qué va a hablar la dieta Misael, balanceada. doctora? ¿De qué va a hablar Misael, Espérate, doctora? espérate. ¿De qué va a hablar Misael, doctora? Estimulación temprano y desarrollo va a hablar Misael, ¿tú vas? Clarindi. Vínculo y apego, que ahí van las abuelas y buen trato, va a hablar Clarindi. Inclusión y discapacidad, Clarindi. Mi querido amigo Misael va a hablar de seguridad integral y primeros auxilios. Y ahí va manejo de botiquín, primeros auxilios básicos, procedimientos de desastre naturales y evacuación. Y el Sobre último todo módulo, evacuación. módulo 10, integración, evaluación y un proyecto final. Fíjate, Ya. chulito. Mira, ahí te Entonces, tengo- 2 veces Pero a la Misael semana. va o no va, Misael. Claro, Sí. te estoy diciendo. Ah, Misael va. Él Misael va. va, Misael va, doctora. Un módulo, porque es un módulo Pero un de- módulo muy importante, Pero por porque eso que tú supuesto, dices, todos por son ejemplo, importantes, Ana. todos son muy importantes, Ok. pero oye lo que pasa, fue lo que le que dieron? lo que ella está diciendo del tema de, por ejemplo, un plan de evacuación. Tienen todos los colegios, por ejemplo, los preescolares, tienen un plan de evacuación para los chiquitos. ¿Cómo evacúan a los ¿Cómo lo chiquitos? vas a evacuar? ¿Cómo Si los tú van a tienes- ¿Cómo tú lo enseñas a un niño chiquito? No, espérate. Sigue, baja hasta abajo la Linda, niña. Perdón, Linda, me emocioné. No. No ¿Cómo- habíamos dado cuenta. No, en serio. No, mi ¿Cómo pregunta fue vas a seria. evacuar un centro donde tienes bebé? Donde tienes lactantes bebés que no caminan. Y ¿Cómo lo vas a, en caso, fíjense que hemos tenido... ¿Cómo tú los proteges? Hemos visto Eh, videos de temblores de tierra y las No enfermeras, puedes. y las enfermeras agarran las cunas mientras esto se va moviendo. Exactamente, pero- ¿Es válido tener Pero enfermeras señora, en esos centros? déjenme escuchar a Misael, por Pero favor mi de pregunta es Dios. para Misael. ¿Se vale tener? ¿Quién? Antes habían enfermeras, pero es bueno que todas las instituciones escolares tengan un personal o paramédico o enfermeros en el lugar. Sí, hay estancias infantiles, o bueno, centros de Centros atención. de Centros de atención. Recuerden que yo vengo de estancias infantiles, que tienen médicos pediatras, enfermeras, odontólogos y tienen especialistas en nutrición. Pero a nivel público. Eso es a nivel privado. Ajá. Sí, hay estancias que lo tienen así. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que sí hay quienes tienen el foco en hacer un buen trabajo, porque no todo está perdido. Sí hay instituciones que están en esa vía, en ese enfoque. Por eso yo reitero que lo que buscamos con esto es motivar a que los padres comiencen a crear conciencia para que puedan exigir eso de lo que un centro de atención debe tener. Pero yo quiero hacer una aclaración Sí. con lo que tú planteas. No. Que estamos hablando de los centros privados, porque Correcto. como él dice, ciertamente, los centros del INAIPI, del Instituto Nacional De Atención a la Primera Infancia, tienen todo esto. Pero Nutrióloga, mira, pero estamos hablando de lo que habíamos privados escuchado, no lo que tienen. habíamos escuchado en tus visitas anteriores, Sí. Misael, es que la mayor parte de los accidentes que ocurren en los que se ve impactado un niño son accidentes que ocurren en la casa. Así es. Entonces, Cosas es sencillas en la una comunidad. observación dentro de este diplomado, un prestar atención a los accidentes que se producen en casa. Por ejemplo, poca gente sabe que si usted tiene una olla puesta con un agua, con unas habichuelas o con lo que fuera, y usted tiene una estufa de 4 hornillas, bueno, pues ponga eso que está hirviendo, póngalo atrás. Pero si usted tiene un sartén, no le deje el mango hacia afuera. Pero ocurren muchos accidentes en los centros de atención a los Sí, claro, infantiles. pero y inclusive, y ahí es donde radica la importancia del tema de Misael y el tema de seguridad y de prevención, sobre todo de accidentes, para hacer una prevención, porque es posible que no se tome en cuenta muchos aspectos
que pueden poner en riesgo a los niños. Por Sobre todo porque los niños están más tiempo en los colegios tienes también. niños preescolar o niños entre 2 años, ya la De los que se mueven. que tú lo pones a bajar una escalera y tú tienes, por ejemplo, poco personal adulto. Un niño puede resbalar y caerse, ¿tú entiendes? Entonces, es como abrir esa percepción. Yo pienso que nosotros, en términos de, no tenemos como integrada esa información de prevención. Y a mí me parece, y a nosotros nos ha parecido muy necesario, muy importante. Insistimos que este plan y este ofrecimiento que estamos haciendo tiene que ver con los centros que no tienen todo ese servicio de manera integral. Ok, concluyendo, ¿dónde esto es comenzando cuándo? En la Pucamaima, pero es virtual, o sea, sí, es bajo la sombrilla de la formación permanente de Pucamaima. De la Pucamaima va a comenzar el 19 de agosto, termina el 28 de octubre, van a ser 2 sesiones semanales de 3 horas cada una. ¿Qué días? Los martes y los jueves, de 6:30 a 9:30 de la noche. Virtual. Para que sí. Virtual. Solamente vamos a tener una que va a ser Presencial. híbrida. Bueno, vamos a presencial tener y un taller presencial. Exactamente, pero las personas que no pueden llegar al taller presencial, pues lo pueden hacer, lo pueden tenemos hacer virtual. exactamente, ¿Y pero dónde se básicamente, registran, doctora? Se registran en la página de Tecnología y Educación Permanente de la Pucamaima. De la Pucamaima. Más Exactamente. información ahí. Gracias, Sí. Misael. Gracias, doctora Luna. Gracias, profe Clarindi. Y bienvenida. Inscríbanse, por favor. ¿Cuándo es? En agosto. Comienza el 19 de agosto. 19 de agosto. Exactamente. Gracias a ustedes que nos acompañaron en la tarde de hoy. Les pedimos que por favor se queden con nuestros compañeros del Sol de la Tarde.